Hoy otra vez tenemos que empezar con cosas negativas. Ayer hacíamos un paréntesis de todo lo malo que venía sucediendo y hablábamos de todo lo bueno que estaba pasando en Pichincha con los premios internacionales que estaba obteniendo la ciudad mitad del mundo, con el crédito de la CAF de 41 millones que ha conseguido, que además es un hito importantísimo la prefectura para obras en, en varios de los 8 cantones y de las 53 parroquias de nuestra provincia, pero hoy tenemos que empezar hablando de un hecho lamentable que sucedió ayer en horas de la tarde y noche en la capital de la República y que me parece van a tener que poner a reflexionar, en este caso, sobre todo, a las autoridades que están a cargo en el ámbito que compete del municipio para otorgar los permisos de construcción y no solo para otorgar los permisos, porque otorgar un permiso puede resultar, digamos, un trámite fácil de emitir un papel, un documento, vaya, construya y ya, sino, digamos, el seguimiento que debería haber por parte de la autoridad municipal y de los organismos competentes a la hora de estar vigilantes de que los constructores, las grandes empresas constructoras que además han invadido esta ciudad de edificios enormes, con departamentos que son verdaderas cajas de fósforo, y nos estamos dando cuenta de que las construcciones, ya con lo sucedido ayer, están poniendo en riesgo la integridad, la vida y la seguridad de las personas. Ayer un hombre de 25 años que estaba ubicado en los bajos de un edificio llamado Cosmopolitan Park en la Avenida de los Chiris y Portugal, en una zona de muy alta, probablemente la zona de más alta plusvalía en el hipercentro de Quito, zona comercial, financiera, residencial también, eh, frente al Parque de la Carolina. Resulta que fallece este ciudadano de 25 años porque se desprende parte de la construcción de este edificio Cosmopolitan Park, que entiendo es uno de los tantos complejos arquitectónicos de la empresa Uribe Schwarzkopf. Se desprende parte de la edificación y le cae sobre la humanidad de este pobre hombre que perdió ayer su vida. Un hombre murió en Quito después de que le cayera un pedazo de cemento en la cabeza. Esto ocurrió la tarde de este jueves 25 de enero. El EQ 911 recibió la alerta a las 18 horas con 40 minutos. En redes sociales circulaba un video de este hecho. Un joven está bajo una piedra grande mientras otro hombre, quien sería su padre, llora de forma desesperada. Aún no hay una versión oficial sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho. Sin embargo, en el mismo se observa que al lugar llegó una ambulancia y hay gente alrededor. El EQ 911 informó que en la avenida de los Ciris y Portugal una persona llamó a la central de emergencia e informó que, que a una persona le cayó una piedra en la cabeza y ya no tendría signos vitales. Después de lo sucedido, hubo pronunciamiento, como era de esperarse también, demostrando mucha sensibilidad de su parte, del alcalde de la capital, de Pavel Muñoz, quien en su cuenta de Twitter publicaba ayer: la muerte de un joven de nuestra ciudad siempre será una tragedia. Mi sentido pésame y solidaridad total con su familia. El COE Metropolitano ya activó el operativo correspondiente en el que participan entidades municipales como la Agencia Metropolitana de Control de Quito. Luego del informe se deberán aplicar con total firmeza las medidas que la ley estipule. Y esto último que ha dicho el alcalde en su cuenta de Twitter, de que luego del informe se deberán aplicar con total firmeza las medidas que la ley estipule, eh, para de alguna forma también honrar eh, a este pobre ciudadano que falleció y para tener algo de justicia además, creo que es lo que cabe, ¿no? Y acá
tendrá que haber también, me imagino yo, un proceso judicial para que la empresa constructora se haga responsable porque lo que ha sucedido eh, es extremadamente grave. E insisto, quiero volver nuevamente al origen del, del comentario. Hay que empezar a revisar las normas, pero no solo las normas, porque en el papel puede estar muy lindo, los requisitos, las normas que deben cumplir las constructoras, los papeles que deben entregar para los permisos, el diseño, etcétera. En el papel todo lindo. El problema es que lo que diga la norma y el papel se cumpla y que, digamos, las autoridades am, empiecen a hacer seguimiento de todos estos grandes edificios, de estas grandes construcciones y proyectos eh, que se van llevando adelante en el país. Eh, Recibo un mensaje a propósito de este comentario de parte del alcalde, a quien, por cierto, le agradezco, que me parece que también está demostrando, digamos, su compromiso con la ciudad y más en un tema tan sensible como este. Yo hablaba justamente de eso a partir de la respuesta y del mensaje del alcalde en su cuenta de Twitter. Y quiero compartir con ustedes el mensaje que me envía en estos momentos el alcalde de Quito, Pavel Muñoz. El tema abre un debate importante porque el municipio no da los permisos desde hace rato. Lo dan dos entidades colaboradoras, entre comillas, una empresa privada y el Colegio de Arquitectos. Este dato puede ser interesante y preocupante a la vez. ¿Por qué no es la autoridad? ¿Por qué no es el municipio o un organismo adscrito al municipio especializado en la materia, en el tema de territorio, en el tema de construcción, en el tema de planificación o urbanismo, el que entregue los permisos, sino una empresa privada y el Colegio de Arquitectos? Colegio de Arquitectos que además está manejado por privados, por supuesto. Privados que tendrán sus vinculaciones, sus intereses e incluso sus negocios con determinadas empresas privadas. Pero si el permiso está mal dado, esas entidades no tienen consecuencias. Y eso me parece terrible. Y acá, como sabemos que nos está escuchando el alcalde, lo que esperamos es que la familia, el padre que ayer lucía desesperado, dolido, apenado, afligido, totalmente golpeado por la muerte repentina del hijo, porque nadie está esperando salir a la calle para... Y fíjense que esto ocurre en medio de una ola de violencia, ¿no? O sea, estos días hemos estado hablando y les comentaba el otro día del asesinato del tío de una colega periodista en la ciudad de Guayaquil, de muertes accidentales por temas de violencia que desde el gobierno anterior se les viene románticamente y eufemísticamente llamando daños colaterales. Acá estamos hablando de una persona, de un inocente ser humano al que le cayó un pedazo de pared en la cabeza. Y esto ocurre en la ciudad de Quito, en la capital, y como les decía hace un momento también, en una de las zonas de más alta plusvalía que tiene esta ciudad, que es donde está ubicado este edificio, que además es un edificio bastante nuevo. Así que creo, y me parece también, y el debate que bien decía el alcalde, esto abre un debate sobre este tema de quién otorga los permisos. Tiene que ser un debate responsable, porque ayer de inmediato se empezó a señalar a los culpables, ¿no? Porque resulta además muy fácil siempre voltear a ver, en este caso, a la autoridad, olvidándose que detrás de esto, por ejemplo, fíjense, y ya nos queda claro, el otorgamiento y la entrega de los permisos para la construcción ahora mismo no es responsabilidad del municipio. ¿Desde cuándo dejó de ser así? ¿Por qué dejó de ser así? ¿Y por qué además le han entregado esa potestad y esa responsabilidad a actores del sector privado? Si ya sabemos de alguna forma también cómo actúan en el sector privado esta denominada autorregulación, como ocurre en el caso de los medios de comunicación, simplemente no funciona y tiene que haber control por parte
lo público, por parte del Estado, en este caso del gobierno local. Debería ser así. Y ojalá ese debate abra nuevamente la posibilidad de que estas capacidades las retome nuevamente el municipio. Un municipio que piense la ciudad para los ciudadanos, no que piense la ciudad para las empresas constructoras, que piense la ciudad para los ciudadanos, no que piense la ciudad para los autos y cosas por el estilo. Y eso, de alguna forma, es algo que estamos viendo actualmente, está pasando en Quito. Así que qué pena tener que empezar nuevamente el segmento de la opinión comentando sobre tragedias, pero esto habría que hablarlo, creo que había que comentarlo, porque además nos plantea nuevamente a los ciudadanos, a propósito de la conversación de todos estos días sobre el asunto de la inseguridad, el hecho de que cuando salimos a la calle ahora tenemos que no solo estar pendientes de lo que pasa a nuestros cuatro costados, sino también hay que voltear a ver arriba para que no nos caiga un pedazo de edificio, no nos caiga un pedazo de pared. Así que desde acá, desde este espacio, desde quienes hacemos Radio Pichincha, pues nuestra condolencia, nuestro abrazo y la solidaridad también a la familia de esta víctima, víctima de la irresponsabilidad, de lo que veo de algunas cuantas personas en este país, ¿no? Y que, y que puedan superar este enorme dolor y que también sepan llevar adelante todo lo que será de aquí en más unos engorrosos, dolorosos y probablemente también incómodos trámites judiciales, porque indudablemente una muerte como esta eh, no puede ni debe quedar así, ¿no? En el ámbito político también hay novedades. Ayer fue la Asamblea Nacional el escenario de dos hechos. El uno que es, digamos, como noticia sobre todo porque tuvo una consecuencia, y el otro porque el personaje es sin duda alguna eh, noticia, ¿no? Me refiero en el primer caso a la censura del ex ministro de Inclusión Económica y Social del gobierno de Guillermo Lasso, Esteban Bernal. Egner Recalde, segundo vicepresidente de la Asamblea, fue el proponente de este juicio político y él presentó las pruebas de cargo y argumentó que durante la gestión de Bernal al frente del MIES, esta institución no garantizó el derecho a la atención prioritaria a las personas que viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza, a quienes se les suspendió la entrega de bonos y las transferencias por parte del MIES. Recalde ejemplificó que en Intag, provincia de Imbabura, 133 familias dejaron de recibir los bonos de ayuda social que otorga la cartera de Estado que lideró Bernal. Por su parte, en el tiempo que le correspondía para responder, Bernal refutó que el juicio político fue ilegítimo desde que se decidió tramitarlo en la actual comisión de fiscalización, pues alegó que no era procedente el cambio de un asambleísta proponente. Además, defendió que el registro social es el encargado de determinar las personas que deben recibir el bono. Lo cierto es que con una votación de 100 a favor, Esteban Bernal fue censurado, 100 votos a favor de la censura, 2 votos en contra y 2 abstenciones. Finalmente definieron la suerte política de quien hoy es el presidente del movimiento Creo, que llevó a la presidencia de la República Guillermo Lasso, y hoy el exfuncionario del gobierno de Lasso ha sido censurado con 100 votos, lo que significa que no podrá ejercer un cargo público durante los próximos 2 años, lo cual también significa que eh, él ha dicho que iba a ser candidato presidencial en 2025. Podría ser candidato presidencial, que es, digamos, me imagino yo ocurrirá lo mismo que pasó con eh, Patricio Carrillo, que fue censurado, pudo inscribir su candidatura, pero no puede ejercer el cargo de asambleísta. En el caso de Bernal ocurrirá exactamente lo mismo, porque el efecto de la censura
regirá desde enero del 2024 hasta enero del 2026. Entonces, si es que Bernal se presenta como candidato en el 2025 y resulta elegido presidente, lo cual desde el sentido común, cualquier ciudadano en este país diría, eso no va a pasar nunca, pero como esto es de Ecuador y aquí puede pasar lo que sea en política, digamos que resulta elegido Bernal, lo cual sería ya demasiado loco. No podría ejercer la presidencia de la República, pero podría ser candidato, sí, sí podría ser candidato. Pero lo cierto es que fue censurado ayer por la Asamblea y de alguna forma, que digamos, la censura de un funcionario que ya no, de un exfuncionario, de alguien que ya no está en funciones, puede resultar un pronunciamiento tibio, si ustedes quieren, pero en las actuales circunstancias a mí me abre la esperanza para que por fin y ojalá la Asamblea empiece a fiscalizar al gobierno de Lazo y que empiece también a entender que este país no existe únicamente en la década del 2007 al 2017 y que desde el 2017 a la fecha, acá hubo dos gobiernos que se encargaron de destruir la institucionalidad, que se encargaron de despedazar al Ecuador y que producto de todo ese trabajo negativo que generaron, bueno, finalmente no era un trabajo, ¿no? Era un trabajo más bien sucio, ¿no? Que era destruir lo poco que había, dejar de hacer, de paso, ¿no? Porque fueron 7 años o 6 años en los que dejaron de dar mantenimiento a la infraestructura pública, a los puentes, a las vías, a los hospitales, a las escuelas, en donde se, por ejemplo, dejaron de entregar bonos, como es este caso, en fin. ¿Y esto qué generó? Generó que en la población no solo que se destruyan las carreteras o que se destruyan los puentes, o que el país pase a ser un referente de los países de la región por tener una infraestructura en muy buen estado, al convertirse en un país lleno de problemas, con cortes de energía, con falta de recursos, con, en fin, con servicios que cada vez iban de mal en peor, etcétera, ¿no? Eh, Eso lo que provocó es que la gente cada vez tenga un estado de ánimo más negativo. Porque no solo hay que fijarnos mucho siempre en las cosas, sino en los defectos que todas esas cosas negativas que generaron estos 7 años provocaron en la gente. Entonces hoy hay un estado de ánimo negativo en la población. Hoy tenemos una población que no solo que está deprimida, sino que además está con miedo, que tiene miedo de salir a trabajar, que tiene miedo de salir a estudiar, que tiene miedo porque hay inseguridad, porque hay violencia, porque los grupos de delincuencia organizada se han tomado el Estado, porque el Estado simplemente decidió cruzarse de brazo durante los últimos 7 años, por consecuencia de esto, de que hubo funcionarios que siguieron la línea de dos gobiernos en los que la orientación era no hagan nada y lo que hay dejen que se destruya. Entonces, lo que ha pasado con Bernal es lo que pasó con casi todas las otras carteras de Estado. Y el mismo destino tendrá que correr Santos Albite, tendría que correr Santos Albite por el tema y las condiciones en las que le dejó al país envuelto en un severo problema por los cortes energéticos. Y lo mismo tendrá que pasar con los encargados, por ejemplo, de las finanzas, por haber entregado al nuevo gobierno un país quebrado. Y ahora nos enteramos que esta unidad, UAFE, adscrita al Ministerio de Finanzas, ha sido desmantelada y esa unidad, como les digo, es adscrita al Ministerio de Finanzas. Entonces, alguien tendrá que hacerse cargo de eso. Arosemena, Cueva, los anteriores ministros de Finanzas del gobierno de Moreno ya no van a ser sujeto de juicio político, pero algún tipo de sanción deberían tener. ¿Se debe fiscalizar? Claro que se debe fiscalizar y a mí por lo menos lo que ha sucedido hoy con Bernal me deja una leve esperanza de que esta asamblea va a seguir haciendo su trabajo de fiscalización, va a seguir diciéndole al país todo el daño que le provocó el gobierno de Lazo, todo lo malo que dejó heredando el gobierno de Lazo, a pesar de que ellos con una enorme campaña de publicidad pretenden convencernos a los ecuatorianos de que nos dejaron un país de maravillas, ¿no? Yo les contaba el otro día a propósito de una salida por fuera de Quito durante los días de fin de año, que me había encontrado las carreteras del país invadidas de unas vallas gigantescas
hablándonos de los 900 días y de los supuestos logros que exhibe el gobierno de Lazo de esos 900 días, ¿no? Y es una campaña comunicacional millonaria y grosera, porque además es una campaña personalista, narcisista, porque ahí está Guillermo Lazo, presidente, y unos mensajes que tienen que ver con la supuesta entrega de miles de becas, de los 20.000 niños que salieron o vencieron la desnutrición infantil, de la cantidad de créditos que ha entregado la banca pública durante el gobierno de la... Bueno, han hecho maravillas, pero esas maravillas no se reflejan en la situación actual del país. Entonces, me da la impresión de que mintieron. Y tanto han mentido, y en el caso de Bernal, desde el punto de vista muy personal, resulta una decepción. No es mi amigo Bernal, pero era un político que tenía un perfil medio interesante. Yo a la gente de Creo no es que le tenía fe, pero este hombre parecía ser diferente, resulta que no. Que en su paso por el Ministerio de Inclusión Económica y Social se habían invertido 13.000, 14.000, 15.000, cada vez le iban subiendo 1.000 millones de dólares a la inversión, en donde incluían sueldos y los sueldos, el gasto corriente no es de inversión, y nos decían que habían hecho maravillas, ¿no? Lo cierto es que, y cito una nota de un portal digital privado, no de un medio que está alineado con el socialismo del siglo XXI ni nada por el estilo, sino un medio digital, privado, propiedad de un banquero, que dice que 26, y esta nota es de hace pocos días, de hace 3 días, del 23 de enero del 2024. 26 de cada 100 ecuatorianos viven con $3 o menos al día. Se considera que una persona está en condición de pobreza cuando vive con menos de $90 al mes. Así lo sostiene el INEC. El 26% de ecuatorianos viven en una situación de pobreza, según el reporte publicado por el INEC el 23 de enero de este año. Eso significa que 4.8 millones de ecuatorianos, casi 5 millones de ecuatorianos, viven con menos de $90 al mes, teniendo en cuenta una población de 18.5 millones de personas, como consideran los tabulados del INEC. Ahora ya son 18.5, antes eran 16, creo. No se terminan de poner de acuerdo ni siquiera en las cifras del censo. Es increíble. Además, que los funcionarios del INEC, del gobierno de Lazo, siguen todavía hoy al frente de la institución, ¿no? Se trata de un leve aumento en comparación con el año anterior, cuando la cifra era de 25.2. Si se analiza la pobreza extrema que ocurre cuando una persona tiene ingresos menores a $50 al mes, el 9.8 de ecuatorianos vive en condición de extrema pobreza. Ese indicador también experimenta un incremento de 1.6 puntos porcentuales, pues pasó del 8.2 al 9.8. Entonces, ahora está claro que durante el último año de gobierno de Lazo se incrementó la pobreza y la extrema pobreza. Entonces, todo lo que nos han vendido con las campañas publicitarias, con las vallas que están inundando las carreteras, las calles, los parques y las plazas de la ciudad, es mentira. Y esa es la realidad. La realidad es esta. Son datos del INE que han sido publicados hace 3 días y que los recogen los propios medios privados que antes además eran plataformas informativas afines al gobierno de Guillermo Lasso. Entonces, a mí por lo menos, insisto, quiero ratificar eso y hacer énfasis en aquello, me parece que esta censura en contra de Bernal hace justicia con la situación de pobreza que enfrenta el país y abre la expectativa de que la Asamblea no va a parar, así como no ha parado de legislar y han aprobado dos leyes, perdón, leyes urgentes en tiempo récord, están tramitando dos leyes urgentes más, ya aprobaron la ley anterior, han aprobado, me parece que 6 o 7 proyectos de ley ordinarios en apenas 2 meses de gestión. Asimismo, el trabajo de fiscalización no va a parar y que sea un trabajo de fiscalización serio y que sea un trabajo de fiscalización que a los ecuatorianos al menos les devuelva un poco la esperanza de que a malos funcionarios o malos exfuncionarios que hicieron daño, que provocaron daño en la población,
se les ha sancionado. Que no pare esto, ojalá, y que la Asamblea siga ejerciendo su rol de fiscalización sin necesidad de recurrir o de apelar al show político, al escándalo o de querer convertir al juicio político o al ejercicio de fiscalización, como lo hicieron en algún momento el propio Bernal incluso, aunque perdió la elección para la prefectura de la SUAY, como una plataforma o un trampolín político aspirando a una reelección o a otra elección en el 2025 o 2027. Cierro este comentario de hoy viernes refiriéndome a lo otro que les manifestaba, que es el otro momento que vivió ayer la Asamblea durante horas de la tarde, fue más temprano, la comparecencia de la señora Diana Salazar, fiscal general del Estado, en este ejercicio de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, que es un requisito que está en la ley y que deben cumplir todas las autoridades de los organismos de control una vez por año ante el primer poder del Estado, que es la Asamblea Nacional, en donde está representado todo el territorio, ¿no? Y hay algunas perlas de la señora que me parece ayer, más que ir a rendir cuentas de su rol como fiscal, yo la vi en un rol y en un papel más político, confrontando con los asambleístas, demostrando que de alguna forma le genera a ella incomodidad el que se esté hablando de la posibilidad de también llevarla a un juicio político que yo en lo particular no sé qué suerte pueda correr, porque me da la impresión de que a esta hora existirían solo los votos de la Revolución Ciudadana y que el resto de bancadas y organizaciones políticas no se sumarían a esa iniciativa y que difícilmente van a poder conseguir, en este caso, los 70 votos que se requieren, porque a diferencia de lo que pasa con otras autoridades, eh, no es mayoría calificada, sino mayoría absoluta la que se necesita para censurar a Diana Salazar, es decir, son menos de 92 votos, son 70, pero incluso esos 70 votos, opinión muy personal y muy particular, están todavía lejísimos de que puedan conseguirlo. Que los señores de la Revolución Ciudadana quieren continuar con esa iniciativa, lo van a hacer, es cuestión suya, es problema suyo. Yo veo muy difícil que consigan los 70 votos. Más allá de que considere de que hay razones y motivos como para poder enjuiciarla, por supuesto, pero no solo, y esto creo que lo hemos conversado muchas veces con ustedes, el tema del juicio político de un actor como la fiscal en este caso u otro actor político no pasa por los argumentos o las pruebas muchas veces, sino por la voluntad política. Y hoy la señora fiscal tiene el apoyo político de un gran número de organizaciones políticas, de líderes incluso. El Partido Social Cristiano es muy afín a la señora Salazar. Los señores de Construye ayer les faltaba irse en lágrimas escuchándole a la fiscal y en el momento de los aplausos se rompían las manos aplaudiéndole. Entonces hay organizaciones, yo me imagino que el partido político del señor Noboa también se sumará a estas organizaciones políticas que respaldan la labor y la gestión de la fiscal, así que no veo yo mucho futuro por ahí, pero la actitud de la señora ayer fue más política que técnica y otra cosa, ¿no? Y dejó algunas perlas y algunos mensajes, entre esos que la fiscalía está siguiéndole la pista a casos que no son mediáticos como la mafia albanesa. Perdóneme, pero lo de la mafia albanesa fue lo que provocó la investigación de León de Troya, el Gran Padrino, el juicio político y finalmente la muerte cruzada y la salida de Lazo del poder. El tema de la mafia albanesa, más que ser un caso mediático, es un caso de interés nacional, porque además se trata de mafias que estarían detrás de narcotráfico, de trata de personas, de un tema de armas, de un montón de delitos que ahora mismo le tienen al país y al Estado sometido de rodillas frente a estos grupos de crimen organizado. Lo que sí quisiéramos saber es cómo le están siguiendo la pista, porque de la muerte de Cherres no sabemos nada. Además, a Cherres le estaban investigando.
¿Qué se sabe de Cherres? ¿Tienen el teléfono de Cherres, así como tuvieron ustedes acceso al teléfono de Norero para llevar adelante la investigación de Metástasis? ¿Qué pasó con el teléfono de Cherres? ¿Con quién hablaba Cherres? ¿Quiénes eran los contactos de Cherres? Cherres era en realidad muy amigo de la familia presidencial en ese momento, de Lazo, de Carrera, de sus hermanos. ¿Cuáles eran los nexos de Cherres para, por ejemplo, poner gente en las aduanas o para poner gente en el Ministerio de Agricultura? ¿Dónde está el teléfono de Cherres y por qué el teléfono de Cherres no provoca una investigación similar a la del caso Metástasis? Si es que es como dice la señora fiscal, de que le están siguiendo la pista a la mafia albanesa. Yo espero que así sea. Espero que esto no haya sido simplemente un momento como para salir al paso durante esta suerte de rendición de cuentas en la Asamblea. Y obviamente estaremos y deberemos estar pendientes de cuánto avanza la Fiscalía, no solo en el caso Metástasis, sino, por ejemplo, también en lo sucedido esta semana en Vinces, para saber quiénes son los dueños de esas 22 toneladas de cocaína valoradas en $1.000 millones y a quién pertenecen los terrenos en donde estaban almacenando, embodegando y encaletando tal cantidad descomunal de droga.